Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 del versículo 25 hasta 35 voy a leer. Leo. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Pone cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado con su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Sí, y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hasta el versículo 35 he leído. Nosotros estamos aprendiendo sobre el Evangelio. Para explicar sobre el Evangelio debería acompañarse de diferentes temas, ¿no? A los que no conocen a Dios, de primero tiene que explicar sobre la existencia de nuestro Dios. También por la creación de nuestro Dios debería darles conocimiento para que tengan la fe. Y también nosotros tenemos que entender, ¿no?, cuál es el pecado. Porque Dios quería juzgar a los hombres del mundo. Imagínense, ¿no? Cuando produce el pecado, sin la ley no puede producir el pecado. Cuando hay la ley,
cuando derrumba esta ley, produce el pecado. Por eso nosotros podemos pensar, Adán, cuando tenía el pecado, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces, ¿cómo él podía tener pecado? Porque antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios había mandado por mandato. Esa es la ley de Dios que había dado a Adán. No comáis de fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso es. Y luego explicando el castigo. ¿Cuál es castigo? El día que de él comieras, ciertamente morirás. Ese es el juicio. Por eso siempre cuando levanta la ley acompaña mandamiento y castigo. ¿Sabe qué? Solamente existe mandamiento sin castigo, entonces no vale de nada, porque no puede hacer nada de sentencia ni ejecución. Entonces no vale de nada la ley. Por eso siempre acompaña, evaluando, ¿no? Cuando derrumba este mandamiento, va a llegar castigo. Por esa razón nosotros también podemos ver cómo nosotros fuimos formados pecadores. ¿En qué momento nosotros fuimos formados pecadores? Mucha gente, ¿no?, quiere tener relación de su obra. A través de su pecado puede considerar como pecador. Significa que depende de su mala obra, va a sentir como condenado y pecador. Pero ¿cómo está escrito en la Biblia? La Biblia nos explica que depende de nuestra obra, nosotros podemos ser pecador. La verdad que no es así. La verdad que la Biblia nos explica que no depende de nuestra obra, fuimos establecidos pecadores. Sí o sí, nosotros tenemos que entender esta área de la palabra de Dios. Busquemos Romanos capítulo 5. Comparando de la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, el versículo 12 así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Romanos es como resumen de la explicación del Evangelio. A través de apóstol Pablo fue escrito, ¿no? Apóstol Pablo estaba diciendo, ser humano, lo que había sido pecador, no depende de su obra, sino que a través de un hombre, se llamaba Adán, nosotros recibimos el pecado, también recibimos la sentencia de la muerte. Por eso así dice, ¿no? Entró el pecado y la muerte. Significa que la muerte, eso es castigo. El pecado es la maldad que derrumbó mandamiento de Dios. Por eso cada uno de nosotros podemos decir que, Señor, nosotros no hemos cometido, como igual que Adán, nosotros no hemos comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Debería juzgar solamente a Adán, porque está teniendo relación con el pecado de Adán y nosotros.
debería reclamar, ¿no? Pero la respuesta de Dios, así dice: nosotros somos descendientes de Él. En el momento que Él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, nosotros estábamos en el cuerpo de Adán por la semilla de Adán. Por esa razón, Dios consideraba a Adán no solamente uno, sino también todos los hombres del mundo estaba incluido en el cuerpo de Adán, entero. Ni una persona se escapa. Ese es el juicio de Dios que había dado la sentencia de muerte a través del pecado de Adán. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos aceptar este juicio? Para recibir la salvación debería aceptar este juicio que había llegado. Por eso esta palabra está explicando que el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así es. Donde no hay la ley no se inculpa de pecado. Es muy importante, ¿no? Donde no hay la ley no se inculpa de pecado. Según el versículo 12, está explicando que Dios había dado juicio eterno por medio del pecado de Adán. Por eso el pecado entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres del mundo. Pero cada uno de los hombres del mundo que nacieron a través de semilla de Adán, cuando en su corazón no establece la ley de Dios, donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. Es decir, que no quiere sentir como condenado de pecado a través de el pecado de Adán. Por esa razón Dios quería juzgar cada uno de los hombres del mundo por su obra. Por eso nuevamente Dios estableció la ley, se llama 10 mandamientos. Significa que mucha gente, ¿no?, están considerando, explicando sobre el mandamiento de Dios. Así piensa, Dios nos dio mandamiento de Dios, ¿para qué? Para que nosotros cumplamos, para que nosotros podamos recibir la salvación cumpliendo mandamiento de Dios. Entre muchos pastores están explicando, están pensando así. Si piensa así, esta gran equivocación tienen. Están equivocados. ¿Por qué? Mientras tanto que nosotros estamos siendo ser humano, cuando no establece en el corazón de nosotros cada uno el mandamiento de Dios, por sí mismo no puede sentir culpable. Aunque Dios había juzgado en Adán, ya terminó el juicio. Para Dios ya se acabó el juicio. No es necesario investigar más la obra del ser humano para juzgarlo, sino que suficiente. En Adán había llegado el juicio eterno de Dios. Pero el ser humano no se inculpa. Es decir, que no quiere reconocer de lo que había sido condenado. Por esa razón, Dios está dando mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente se siente culpables. Por eso, el mandamiento que Dios nos entregó, nadie puede cumplir. Mejor dicho, que Dios nos entregó un mandamiento que no cumplamos exactamente.
Pero en la época de Jesucristo, entre los fariseos, escribas, sacerdotes, ellos pensaban que estaban cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito Dios les entregó mandamiento de Dios? Para que abunden pecado. ¿Para qué abunden pecado? ¿Eh? Pastor Juan, que usted está hablando que para que abunde pecado, aumenta pecado. Busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 20. Yo leo, Romanos capítulo 5, el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ya? Para que abundase, Dios nos entregó mandamiento de Dios para que abundase el pecado. Significa que, para decir más fácil que comprendan, ¿no? Dios nos entregó mandamiento para que cometen. Cuando cometen, aumenta más pecado. Y luego al producir más pecado, se ahoga hasta su cuello por pecado. ¡Ay! Oh, Señor Dios, soy pecador, ¿cómo yo puedo aguantar? En aquel momento Dios va a dar la gracia. Con este sistema, Dios está dirigiendo a todos los hombres del mundo. Entonces, ser humano al nacer ya había sentenciado en Adán. No importa lo que hace, buenas obras, malas obras. No depende de su obra, sino que depende de Adán. Ya había terminado el juicio eterno de Dios. Pero ser humano no conoce. Cuando no conoce, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Está yendo al infierno, pero no se siente. Yo soy bueno, yo voy a adorar al Señor. Por eso canta, alabando, cantando. Y también puede amar a su prójimo, ayudando, ofrendando. Qué bueno, alabando. Aunque en su corazón está acumulado pecado, ya considerando la sentencia de muerte, está yendo al infierno sin cometer. Por esa razón, para que tengan muchos síntomas de pecado, y Dios nos entregó mandamiento. Señor, ¿para qué Dios nos dio mandamiento? ¿Para que cometemos? Esa es la verdad. ¿Para qué cometemos? ¿Para qué cometemos? O sea, no matarás. Así dijo, no matarás. Yo no mato. Pero vean, a veces usted pelea contra su amigo, su familia, compañero. A veces se enoja en su corazón y tiene colega, rabia, odio. ¿Es cierto o no? Sí, a veces yo tengo esto. Eso es homicidio. En mi corazón, cuando se levanta rabia, odio, es homicidio. Entonces, si usted juzga como esa forma, entonces todo el mundo va a sentir como homicida. Es correcto, todo el mundo. Todo el mundo está considerando ante presencia de Dios todo homicidas. No adulterarás. No adultera, pero en su corazón si tiene el deseo de cometer con el adulterio, todo adulterio, todo. Si tiene la codicia en su corazón, aunque no robó, no hizo hacer nada de daño contra la familia, contra los vecinos, pero si hubiera tenido poco de codicia en su corazón,
de dinero, de coche, de casa, de comida, etc., ya está considerando. Es digno de ser muerte. Significa que Dios quiere juzgar a todos los hombres del mundo después de cometer. En aquel entonces no puede echar culpabilidad a otra persona por su culpabilidad, por su obra, por su corazón que está cometiendo. Podrá aceptar el juicio de Dios. Pero no es que por su obra se va al infierno, sino que de primero había llegado el juicio eterno a través del pecado de Adán ya. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos entregó mandamiento de Dios? Otra vez, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por esa razón, para creer en la sangre de Jesucristo, para aceptar la obra de Jesucristo, toda la gente debe ser pecador. Uno que quiere guardar el mandamiento de Dios va a sentir pecador. Cuando se siente pecador, puede pensar, me parece que yo no tenía decisión, por eso estoy cometiendo. Me parece que para mí me falta algo, esfuerzo, por eso estoy cometiendo. Pero con toda la manera está esforzando guardar el mandamiento de Dios, pero pasando tiempo sabe que no puede guardar todos los mandamientos perfectamente. En aquel entonces puede rendirse ante Dios. Señor, yo soy pecador. Volvamos, Éxodo capítulo 32. En esta palabra nos explica claramente sobre el juicio de Dios. Cuando Moisés miraba a los israelitas, estaban haciendo el ídolo por medio de oro, haciendo el becerro de oro, adoraron. Por eso quebró de mandamiento de Dios que había escrito en dos tablas de piedra, ¿no? Ya quebró todo. Desde el día que descendió mandamiento de Dios a través de dos tablas de piedra, ya quebró. Significa que ser humano, desde que llegó el mandamiento de Dios, quebrantó todo. En aquel entonces, ya, ¿qué es lo que tenía que pasar? Cuando cometieron, ellos tenían que recibir castigo. Por eso Moisés estaba diciendo, Génesis capítulo 32, así dice el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ya, repito, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Esta palabra, ¿a quién estaba diciendo? El libro de Éxodo, ¿es cierto, no? Ya, el libro de Éxodo capítulo 32, el versículo 26, estoy leyendo, ¿ya?
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Imagínense, de repente, ¿no?, de la boca de Moisés sale esta palabra, una convocatoria. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ya cada uno de los israelitas estaban pensando, ya un corazón había sentido como condenado, porque ellos ya hicieron becerro de oro, adoraron y luego fueron atrapados por medio de Moisés. Cuando Moisés se enojó, ellos se sentían que culpables como pecadores, es cierto, ¿no? De repente está hablando: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En aquel entonces ya activa la conciencia en el corazón de todos los israelitas. La conciencia la condena a cada uno. ¿Cómo usted puede decir que yo soy para Jehová? Oh, está llamando a mí, entonces yo tengo que juntarme con Moisés. Yo soy para Jehová. La palabra de Moisés sí o sí tenía que ganar contra la conciencia que funcionaba en el corazón de los israelitas. Solamente un tribu de Leví. ¿Cuál era la cabeza de tribu de Leví? Aarón. ¿Quién es Aarón? Era maldito. Porque a través de Aarón hicieron gran maldad. Por eso está llegando el juicio, pero desde Aarón. Todos los pueblos de tribu de Leví decían que nosotros hemos cometido la verdad, somos pecadores, pero somos para Jehová. Estamos. Por eso nosotros tenemos que llegar al lado de Moisés. Solamente un tribu llegaron, todos salieron. Ya fuera de tribu de Leví, 11 tribus. Entre 12 divididos tribus, ¿no? Solamente un tribu se acercan. 11 tribus, ¿cómo podrían pensar? Todos son hipócritas. ¿Es cierto o no? Malditos, hipócritas. ¿Cómo puede decir que ustedes son de Dios? Malditos. Nosotros estamos andando por la moral, por la regla de nosotros, por la conciencia. Por eso nosotros podemos decir que somos pecadores. No somos de Dios. Ya hemos cometido. Eso es. Moisés sabía muy bien. Incluye el tribu de Leví han cometido. Moisés sabía muy bien la cabeza de los pecadores era su hermano mayor, Aarón. Pero él no solamente estaba invitando la tribu de Leví, sino que estaba hablando como aire libre, ¿no? Estaba publicando. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Esta palabra ingresó en el corazón de los tribus de Leví. Decían que, somos pecadores, pero somos de Jehová. Vamos. Todos llegaron. Y luego, ¿qué es lo que está llegando mandato? Como dice el versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Creo que sí, ¿no? No solamente entre tribus de Leví se casaron, sino que alguno se casó de tribu de Judá
con una persona de tribu de Leví, por eso está mezclado toda gente, ¿no? Entonces, preparando espada, escuchando la palabra de Dios, convirtieron como jueces. El tribu de Leví convirtieron cada uno como son jueces, llevando la espada, corriendo de la puerta de acá hacia aquel lado, toda la gente corriendo al encontrar su padre, madre o algo, fulano, y mata, pum, 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 se cayeron, pum, pum. Entonces, antes de ser muerto, todo tenía que escaparse, ¿no? Pero por tener conciencia, estaba parado. Somos dignos de ser muertos. ¿Eh? El día que descendió el mandamiento de Dios, ya murieron 3,000 personas. Y luego una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Consagrado. Es decir, que entregando la vida completa. Por eso Dios está dando la bendición al tribu de Leví. Por nuestra mentalidad, por nuestro conocimiento, ¿cómo nosotros podemos pensar que son benditos? Por eso la palabra de Dios no está ajustado de nuestros pensamientos, ni de nuestra enseñanza, ni teoría de nosotros. Totalmente diferente. La palabra de Dios es totalmente diferente de nuestros pensamientos. Por eso uno que acepta solamente la palabra de Dios, sí o sí tiene que desechar, tirar su propia teoría, su propio pensamiento. Según la palabra de Dios dice que ellos son bendecidos, ya nosotros tenemos que repetir: el tribu de Leví fueron bendecidos por entregar sus vidas ante Dios. Significa que ellos solamente se salvaban de sus pecados. Entonces, mi pregunta es: ¿el tribu de Leví no cometieron? Cometieron. Porque ellos no murieron. Porque ellos escucharon la voz del siervo de Dios. Salieron. Aunque hemos cometido, pero nosotros somos de Jehová. Pero otros, ¿por qué murieron? ¿Por cometer? No. Esa es una forma de superficial que está hablando. Cometieron, por eso murieron. No por cometer estaban muriéndose, sino que ellos no querían escuchar la palabra de Dios que estaba saliendo de la boca del siervo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Quién está por Jehová? En aquel entonces, no solamente un tribu, sino que hubiera llegado 12 tribus. Juntamente todos salieron al lado de Moisés. Entonces, Moisés cuando miraba, ¿dónde se quedó? ¿Quién se quedó? Nadie. Ya prepárense toda la gente, espada, ya mátense a los que se quedan frente de nosotros. ¿Quién está? Ninguno. Solamente sacudiendo al aire, ¿no? Ya se salvaron. Es decir, que había camino,
había manera de ser salvo. Aunque cometieron, pero había manera de ser salvo. Solamente tenía que escuchar la palabra del siervo de Dios. Pero ¿por qué murieron los que habían asesinados? Ellos solamente confiaban en su pensamiento, en sus conciencias. Imagínense, hoy en día, ¿quién está yendo al infierno? Los que cometieron, los que tienen pecado. Esa es la respuesta superficial. Una palabra profundidad de la verdad es que no acepta el evangelio. No acepta la verdad en su corazón. No acepta la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por no creer en la sangre de Jesucristo había limpiado una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso está yendo al infierno, no por de sus pecados. La palabra de Dios nos enseña claramente: ¿quién se va al infierno? ¿El que comete? No es así. Porque todos los hombres del mundo habían cometido. Desde Adán había formado como pecadores. ¿Quién se va al infierno? El que cree solamente en su pensamiento, el que apoya en su obra, sin aceptar la sangre de Jesucristo que había limpiado nuestros pecados una sola vez para siempre. Suficiente por creer en la sangre de Jesucristo, podía ser justificado, limpiado, santificado y perfeccionado. Porque la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es el nuevo pacto, así estoy diciendo, pero mucha gente no considera como el nuevo pacto. No considera como la palabra de Dios viva. Solamente confía en su sentido, en su obra. Solamente se siente condenado por su conciencia. Su conciencia gana contra la promesa del Señor. Por eso está yendo al infierno. Repito, ¿quién se va al infierno? ¿El que comete? No, el que no acepta la promesa del Señor, el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Por esa razón se siente condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mucha gente se recuerda esta palabra, se memoriza, pero no cree. ¿Dónde existe? A los que no tienen condenación. No, somos pecadores. Pecadores somos, significa que está condenado por sí mismo. Fuera del tribu de Leví se condenaron todos. Nosotros somos pecadores. Mire, todos son hipócritas. Pueblo de tribu de Leví. ¿Cómo dice que somos de Jehová? Todos son hipócritas. Incluye la cabeza, maldito, Aarón. Me parece que como su hermano mayor, Moisés está salvándose. Entonces, maldito todos son. Ellos piensan, nosotros caminamos por la conciencia, por la moral, ética. Por eso justamente ya nosotros tenemos que recibir castigo porque hemos cometido. Por eso somos pecadores. Aparentemente son bondadosos, pero tontos. ¿Por qué? Hay un camino verdadero para recibir la salvación, pero no salieron. ¿Quién está por Jehová en aquel entonces? ¿Cómo tiene que responder?
mire, somos de Jehová porque Él nos rescató de Egipto. ¿Es cierto o no? Nosotros algún momento pensábamos que el becerro es nuestro Dios, pero no es nuestro Dios. Es el ídolo. Jehová es el Dios verdadero. Ya, vamos a ir. Tenía que cambiar sus pensamientos. Tenía que caminar hacia al lado de Moisés. Pero no activaron. Y luego nosotros podemos investigar. Moisés sufrió bastante y luego regresó a Jehová, empezó a orar al Señor. Señor, perdónenos porque hemos cometido. Perdónenos, hemos cometido. Estableciendo otros dioses, haciendo el ídolo, becerro de oro. Ya nosotros hemos cometido, pero perdónenos. Pero en este capítulo, Éxodo capítulo 32, no sale nada de perdón. Como dice, Dios estaba diciendo. El versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá, ¿cómo dice? Quizá. ¿Cuándo usa? Quizá. No tenía la seguridad. En aquel momento se usa quizá. Le aplacaré acerca de vuestros pecados. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero, dice, ¿cómo dice? Pero, totalmente al contrario de lo que había dicho de adelante, ¿no? Pero en el día del castigo yo castigaré de ellos su pecado. Wow. Nosotros tenemos que saber, por la oración de pecador será perdonada, por su oración será perdonada. Si hubiera perdonada todos sus pecados, entonces ya debería orar. Alguna persona piensa, con todo corazón, sinceramente, si pide a orar al Señor, Dios va a perdonar. Entonces, Moisés no estaba orando sinceramente, está burlando o está fugando. ¿Ah? Solamente superficialmente estaba hablando como discusión. Señor, sería bueno que limpie de pecado de ellos. ¿Así estaba fugando? No, con todo corazón. Rogaba, poniendo su nombre, poniendo su vida. Aunque yo sea maldecido, anatema, por favor, Señor, perdone de sus pecados. Pero Dios no perdonó, sino que voy a hacer venganza, voy a cobrar la cobranza de pecado. ¿Qué significa? En la Biblia, ¿cuándo va a perdonar de nuestros pecados? Por eso sale la manera de hacer la rendición, como la redención y el rescate y la expiación. A través del libro del Levítico sale claramente cuándo Dios iba a perdonar, cuándo Dios va a salvar. Por eso se necesitaba establecer el tabernáculo de reunión,
Ese es el secreto. Hoy en día, entre muchos pastores, no quieren explicar sobre el tabernáculo de reunión, cómo puede limpiar sus pecados. ¿Por qué? Sí o sí tiene que explicar sobre la ofrenda de expiación entre los pueblos israelitas. ¿Cómo podían limpiar sus pecados? ¿Cómo podían el pecado de un año que habían cometido? Para explicar la redención eterna que hizo Jesucristo. Sin tener la relación entre tres, nosotros no podremos saber claramente. Porque Jesucristo es Salvador. Jesucristo que quería quitar nuestros pecados. Pero ¿con qué manera iba a quitar? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Eso es correcto. Sin derramamiento de la sangre. La paga del pecado es la muerte. Dios está cobrando el precio del pecado. No está cobrando la oración, sino que Dios está esperando que paguen sus precios de pecados. Sin cancelación de el precio de pecado no hay perdón. Ese es correcto. Nosotros tenemos que saber claramente. Así nosotros tenemos clase de evangelización número 22. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña acerca del evangelio. Poco a poco nosotros podemos investigar la palabra de Dios. También cada día Dios nos da sabiduría, entendimiento, para que nosotros preparemos la palabra del Señor, para que nosotros podamos predicar el evangelio. Hoy en día Satanás está engañando a la gente. En vez de pago del precio de pecado, solamente por la oración quiere ser perdonado. Pero la verdad que la paga del pecado es la muerte, y también sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Esa es la verdad. Por eso únicamente la sangre de Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Porque Jesucristo ya canceló el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Pero lastimosamente que mucha gente todavía no han tenido esta verdad. No han tenido la fe de sangre de Jesucristo. Mucha gente está procurando para cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Está equivocado. Está caminando en el camino incorrecto. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos creer en la verdad, Señor. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, líderes cristianos que están escuchando esta palabra, para que tengan ánimo con Dios, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.